gracias a Dios otra vez por poder compartir lo que Dios pone en nuestro corazón para su iglesia. Amén. Gracias, pastor, por darme la oportunidad de nuevo de lo que Dios pone, como les dije, en nuestro corazón, pues transmitirlo a su amada iglesia. Amén. Yo puse en mi corazón un mensaje que se titula El plan de Dios. Amén. El plan de Dios. Amén. Está basado en un versículo que todo hijo de Dios que lleve un tiempo considerable caminando con el Señor tiene que saber. Y si no se lo sabe, tiene que pedir el perdón al Señor. Amén. Este versículo está resumido, concentrado, toda la Biblia, todo el Evangelio de Jesucristo. La pastora no, ya lo sabe, no lo voy a decir. A ver cuál versículo hay. Está después de Génesis. Está entre Génesis y Apocalipsis. Si no se lo sabe, arrepiéntase. Juan 3:16. Nos ponemos todos en pie, lo buscamos. Y abra su Biblia. Algunos prendan su Biblia. El que vaya a prender su Biblia, el pastor, hable con el pastor y le puede traer una Biblia física, no digital. Ven. Juan 3:16. El plan de Dios. Aquí está encerrado el plan de Dios. Eso es lo que pude yo, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, algunos puntos comprender. Soy un predicador que predicó más de 300 mensajes de Juan 3:16. Amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Señor, le damos las gracias. Toda la honra, la gloria, la alabanza y la majestad solo te pertenece a ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y nos alineamos con tu trono celestial, para que tú traigas, Señor, refrigerio al cansado, traigas, Señor, fortaleza al desmayado y alegría, Señor, a nuestro espíritu y fortalecimiento. Señor, en el nombre de Jesús, danos iluminación y revelación conforme a lo que tú nos hables hoy, Señor. Toma el control de nuestras emociones, alíñalas, Señor, con el Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús lleva cautivo todo lo contrario, Señor, que quiere turbar en nuestra mente. Ponemos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden sentar. Como les dije, todo el Evangelio está resumido aquí. Juan 3:16. Amén. Tienen que leer, saber, uno de los versículos más populares y más bonitos, donde Dios muestra el amor a través de su Hijo, que lo dio en rescate por cada uno de los que estamos aquí a nivel local y mundial. Amén. Porque pueblo mucho, hay muchas congregaciones que en esta hora pues están o alabando al Señor, o están predicando, o están haciendo la obra del Señor. Amén. Dios no es un Dios estático. Dios no es un Dios que se queda paralizado. Es un Dios que anda en constante movimiento. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo. No es un Dios que se queda paralizado. No. Dios, a veces el Señor, el Espíritu Santo, dentro del orden, siempre tiene que haber algún desorden. ¿Verdad? Porque no somos como las otras denominaciones, ¿verdad? Que no siguen a Cristo, que son falsas, digámoslo así.
ellos hacen todo como robotizados. No podemos ser así. Si somos así, no le estamos dando libertad al Espíritu Santo. El Señor le gusta el orden también, pero dentro del orden, el Señor también a veces pone cierto desorden, en el sentido espiritual, porque cada uno de los que estamos aquí no tenemos iguales peticiones, tenemos diferentes peticiones, diferentes maneras de vivir, diferentes situaciones en nuestra vida, en nuestra familia. Por eso el Espíritu se mueve con libertad, porque el Espíritu es poder de Dios, como lo dice Romanos 1:16. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. A todo aquel que cree. Por eso el Evangelio no es algo que tú te quedas como esa columna, la hicieron ahí y se quedó así ahí. Tenemos que movernos. El Señor es la fuente de agua viva. El agua siempre corre. Agua que no corre se pone mal, huele mal. Sí. Por eso es que siempre tenemos que renovarnos en el Espíritu, fortalecernos en el Espíritu cada día. Entonces por eso Dios, el mayor precio que dio Dios fue su Hijo, Jesús. El rescate por ti y por mí. Entonces el primer párrafo, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos habla de una creación. De tal manera amó, porque nos creó. Él en su omnisciencia, Él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía que Adán y Eva, el primer modelo de hombre, el primer modelo de mujer, iba a fallar. Porque Él todo lo sabe. Pero aún así no escatimó en crearlo. Porque pienso yo personalmente quería adoradores que nacieran en la tierra, que fueran creados por Él, pero que lo adoraran en espíritu y en verdad, que le nacieran desde adentro del corazón. Y eso es lo que va a pasar cuando su iglesia sea levantada. Amén. Y nosotros vayamos al cielo, adoremos al Señor. Todo lo que hacemos aquí en la tierra es para ganarnos el cielo. Amén. Entonces, Adán tiene tres tipos, pude investigar de origen. El nombre, Adán, significado de hombre, también tiene significado de persona, también tiene significado de tierra. Amén. Entonces, fue el primer modelo. Dios le entrega el huerto del Edén, subyúgala, haz lo que quieras en el huerto. Amén. ¿Qué es lo que hace Satanás? Quiere que el hombre caiga, por eso usa, ¿verdad? Cae a la mujer, sabemos lo que pasó con Eva, y Adán también cae en el pecado. Satanás lo que quiere es controlar toda la tierra, porque le da la tierra al hombre. Tuyo es todo eso. Y Satanás lo seduce a la mujer. Cae en el pecado, primer pecado original. Y de ahí empieza toda la decadencia. De ahí empieza, digámoslo así, todos los problemas. ¿Qué pasa ahí? Que en el huerto ellos no se daban cuenta que ellos andaban desnudos. Ellos andaban totalmente desnudos. ¿Por qué? Porque ellos andaban limpios por dentro y por fuera. Ellos estaban en una relación con Dios pura y transparente. Por eso ellos no se daban cuenta que estaban desnudos. Una vez que pecan, se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el pecado te hace ver la manera de vivir, la forma de vida desde otro punto de vista. Por eso se dieron cuenta que estaban desnudos y miraron que estaban desnudos. La inmundicia del pecado te transforma. Ahí se le desarrolla la concupiscencia.
párrafo entonces nos dice de una creación. El segundo, ha dado su único hijo. Entonces nos habla de un sacrificio. Ha dado a su hijo, lo dio en sacrificio, porque nosotros estábamos hasta ese tiempo en una condición de muerte espiritual. En aquellos tiempos hacían sacrificios, pero solo cubría el sacrificio, lo tapaba. Pero Juan el Bautista, cuando lo ve desde lejos, dice: es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Quita, no cubre. Por eso se necesitaba un sacrificio puro, sin mancha, sin pecado. Amén. ¿Cuánto dan amén por eso? Dios mismo se personificó. El verbo se hizo carne. Vamos a comprender un poco lo del verbo. Juan 1:1-5 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo hecho ha sido hecho. Fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Ahora vamos a ver otra versión que nos da un poquito más de entendimiento. Dice, el versículo 1: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Aquel que era el verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesucristo. Entonces aquel que todo ya existía, ya estaba Jesús. El versículo 2: cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba ¿quién? El versículo 2: ya estaba Jesús, ya estaba la palabra. Versículo 3: todo lo que fue creado por la palabra, todo lo que fue creado por Jesús, y sin la palabra, sin Jesús, nada se hizo. Versículo 4: de la palabra nace la vida. De la palabra nace Jesús. ¿Qué es la vida? Es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirlo. Entonces, cuando todo fue creado, ya estaba Jesús. Todo fue creado por Jesús y para Jesús. Amén. Eso fue lo que hizo Dios. Porque cuando Él decía, Él decía hagamos. Ahí estaba Jesús. Todo fue creado por la palabra, por el verbo. Juan lo describe en el principio de su evangelio como el verbo encarnado. También en sus cartas dice que Él es testigo fiel y ocular de todas las visiones que tuvo Él. Él da fidelidad y testimonio propio. Esto yo lo vi. Esto yo lo presencié. Esto me lo mostró Dios. Eso es lo que quiere decir Juan en su carta. Por eso es que Dios, cuando empeña su palabra es Jesús, se empeña en cumplirla. ¿Verdad que sí? Porque Dios no es un Dios que cambia, Dios es inmutable. ¿Qué pasa? Cuando Él promete algo, cuando Él dice algo, Él se esfuerza. ¿Y qué pasa? Usted y yo nos tenemos que alinear con el Señor para que Él cumpla conforme a su voluntad. Amén. Amén. Entonces Juan el Bautista, después que lo bautiza, ¿verdad que sí? Después que Jesús va al desierto, sale del desierto, he estado en el desierto,
principia su ministerio, hace milagros, manda a Juan el Bautista a dos de sus discípulos a preguntarle. Entonces, Juan el Bautista también dudó. Después de que vio lo que vio, después que profetizó, ahí está el que quita el pecado del mundo, le entra la duda. Y manda a preguntar. Dice: Señor, tú eres el que ha de venir o esperamos a otro. Lucas 7:19. ¿Esperamos a otro o eres tú? Tú y yo a veces caemos en la duda. Algo que Dios nos prometió y no llega. A veces caemos en eso, en dudar. Dios no cambia. Todo pasará menos su palabra, menos Jesús. ¿Qué hace el Señor? El Señor le responde con la misma palabra. Eso ya lo profetizó Isaías. Isaías 29, 18 y 19 dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes creerán en alegría en Jehová, y aún los demás pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Esta es la profecía que dio Isaías, que el Señor le responde, no exactamente así, pero el Señor le responde: ve. Lucas 7, 22. Dice, el Señor le dice: ve. Y, le dice el Señor, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Señor no le dice: yo soy. El Señor humildemente le dice: dile lo que está pasando. Él no se enaltece: sí, yo soy. Siendo Él, le da una respuesta humilde y respalda a Isaías, respalda la profecía. Dile que los ciegos, por eso el Señor, cuando da una orden, cuando su palabra sale de su boca, se cumple instantáneamente. Cuando le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera, no se lo siguieron comiendo los bichos que se lo estaban comiendo. No, todo se paralizó. Porque cuando el Señor dice algo, Él lo puso. Creamos la palabra. Todos nosotros vamos a pasar así. La vida es como un carrusel, como una montaña rusa. Y nos fortalecemos cuando estamos abajo, aquí. Porque viene la subida más difícil. Así trabaja el Señor. El tercer párrafo nos habla de qué? De un arrepentimiento genuino. Dos personajes. Coloqué como ejemplo: Saulo Pablo. Este hombre que desolaba la iglesia naciente en aquel tiempo. Este hombre que iba sin miedo, descontrolado totalmente, agarrando cristianos para enjuiciarlos y meterlos en el coliseo y hacerle lo que les hacían. Que buscaba cartas y permisos para hacer lo que él quisiera en contra del Evangelio. Se encontró con la pared. Amén. Se encontró con Jesús. Esto nos demuestra a nosotros que lo que nosotros pensamos que son inalcanzables, Dios es experto en cambiar a esa persona. Nosotros lo que debemos hacer es compartir el Evangelio.
Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, pero quien da el crecimiento es Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces Pablo, hombre, le tenían pavor, miedo. Se encuentra con Jesús en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Vemos cómo Dios se le aparece. Y enseguida, ¿no?, hay un arrepentimiento y una conversión genuina. Llega el capítulo 9, ya está predicando, ya está compartiendo el evangelio en la sinagoga. Hechos 9, 15 y 16. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Amén. Ya antes de convertirse, cuando se convirtió, ya el Señor le estaba diciendo que iba a padecer. Muchas veces nosotros no aguantamos un padecimiento poquitico y empezamos a renegar y echarle la culpa a Dios. Dios no hace nada sin anticiparlo. Lo vemos también en Génesis. ¿Qué pasó con Abraham? Le mostró las estrellas. Ve, mira las estrellas. Tu generación va a ser como las estrellas, incontables. Pero le dice, también van a ser cautivos. ¿Cuántas generaciones pasaron? Pasó la generación de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Verdad que sí? Pasó mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Fue cautivo. El libro de Génesis termina con la muerte de José. Y ahí empieza Moisés a dirigir el éxodo. Pero ya Dios había hablado 4 o 5 generaciones atrás. Este pueblo va a ser cautivo. Y ya tenía preparado un Salvador Moisés en ese tiempo. Que el Señor iba a hacer grandes cosas con Moisés. 40 años todo el pueblo rebelde dando vueltas en el desierto. Entonces Dios no hace nada sin avisar. Él avisa para que te pongas en guerra, para que entre en el lugar santísimo y te pelees con él. Amén. Entonces Pablo, capítulo 9, empieza a predicar de una vez. Mire, la gente se atemorizaba cuando lo veía. Hechos 9, 20 a 22 dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y los confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aún en la sinagoga la gente temblaba cuando este personaje entraba. Entonces ahí está el poder transformador genuino. Por los frutos se ve todo. Otro hombre que transformó Jesús, y este sí fue una transformación gradual. No fue como él que fue de una vez, el hombre salió predicando a Cristo. El que fue Nicodemo. Él sí fue gradualmente. Así Dios quiere que también nosotros gradualmente crezcamos, que no nos estanquemos. Es lo que Él quiere, que crezcamos de manera segura. Amén. Nicodemo fue un hombre que
pidió entrevistarse con Jesús de noche, por temor a que lo vieran, porque Nicodemo era un hombre muy influente, era miembro del Sanedrín, y él no quería pues ser descubierto, no quería perder su puesto, él no quería que se burlaran de él. Se entrevista con Jesús y ¿qué pasa? Fue otro Nicodemo, porque el Señor le dice, no pueden entrar al reino de los cielos aquel que no es nacido de nuevo. Juan 3, versículo 1 al 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, una nueva transformación. Y yo sé que hay personas aquí que todavía no han experimentado, no han dado ese paso que nos hace ser hijos de Dios, no creación. Dios nos creó en Génesis, pero ya cuando viene Jesús a la tierra, ya nos permite un nuevo nacimiento. Se lo dijo Nicodemo. Y Nicodemo se confunde y le dice, ¿cómo yo tan grande puedo meterme otra vez en el vientre? Como Nicodemo. Y Jesús tuvo paciencia y le explica. Y salió transformado de ahí. Después vemos a Nicodemo más adelante que intercede por Jesús en la sinagoga. Después lo vemos más adelante que va con José de Arimatea a pedir el cuerpo de Jesús. Entonces fue una transformación gradual, así como la que tenemos que experimentar cada uno de nosotros. Y eso personalmente me pasó a mí. Yo cuando me convertí quería mucho, y después comprendí que eso no era así. Un bebé que nace no camina de una vez, que es poco a poco, pero el crecimiento es gradual. El Señor mismo lo dice, el que busca encuentra. Mientras más busque, más encuentra. Pero también recibe más responsabilidad, porque se te entregan talentos. No seamos el que lo entierra, sea el que lo use para bendición de los demás, sea el que lo multiplique. No nos acostumbremos a conformarnos. Esa es una costumbre que tendemos mucho a buscar lo fácil. Tendemos a buscar lo fácil, y eso me lo hizo comprender la semana pasada. Voy a comprar algo en el Spark, está cerrado. Voy por la mitad, miro para arriba y miro para abajo. El Spark de aquí está más cerca. Pero siempre buscamos lo fácil, ¿no? Para allá es bajada primero. Pero está más lejos. Después te toca la subida. El Señor ahí me dio esa enseñanza. No sé por qué me dio por mirar los dos. Y aquí está más cerca y yo siempre voy abajo. No sé cuántos miran abajo también. Pero si sale, ven que este está más cerca. Ahí mismo. Pero buscamos lo fácil, buscamos la bajada y después la subida. Tendemos a eso, a buscar lo fácil. Y por último, nos da la salvación. Amén. Nos da un nuevo nacimiento. Aquel que cree en su corazón y confiese con sus labios y decida vivir para el Señor. Se lo aseguro que no vamos a ser derrotados. Vamos a pasar de muerte a vida, a una vida verdadera, a una vida que esté en Jesús. Pasamos a ser hijos de Dios, que no creación. Nos creó a todos, pero el que viva para Dios, ese
dueña de todas sus promesas. Entonces nos da la vida eterna. Daniel 12:2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí están las dos caras de la vida, la buena y la mala. Unos pasarán a condenación y otros pasarán a vida eterna. Pero aquí es que hacemos la pasantía, como lo dijo el Pescadito. O pasamos o somos reprobados. Y hay una sola oportunidad, que es en Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Esto es bello y hermoso. Mire: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos. Pero al que vence, por último, este versículo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Tan firme y constante. Amén. Eso habla de una línea recta. Sufrimos altibajos, pero nuestra visión y nuestra confianza siempre tiene que estar recta con el Señor. Amén. Amén. El que esté firme y constante vence. Se lo digo personalmente. Amén. Yo cuando me convertí me quedé firme y constante. Amén. A pesar de que el vecino no creía, muchos no creían. Y yo decía: Señor, no pasa nada. Lloraba solo con el Señor. El Señor me consolaba. Amén. Pero yo estaba firme y constante. Y al tiempo llegaron las bendiciones. Amén. Amén. El propuse no está estático. Así es. No está congelado como una panela de hielo. Pues, Señor, yo te quiero servir donde haga falta. Amén. Y yo no me quiero enaltecer con esto ni nada, sino que ese es el corazón que tenemos que tener nosotros. Un corazón de servicio. Todo lo que hagamos para el Señor no será en vano. Amén. Lo dice en el versículo. Y si lo dice el Señor, es su palabra, es Jesús. Así será. Amén. Amén. Así que estemos firmes, constantes, porque la venida del Señor está cerca. Muchos lo tienen por tardanza. Pero según el tiempo de Dios han pasado 2 días. Sí, porque el Salmo 90 dice que para un año para nosotros es como 1000 para Él. Así que firme, constante, sirva al Señor. Si no sirve al Señor, ore y diga al Señor: Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿O qué me gusta hacer?
se quede sin fruto. Cuando el Señor abre el libro, que el libro tenga fruto. Amén. Amén. Nos ponemos en pie. Aleluya. Si alguno que está aquí, que se queda, quiere pasar al frente y recibir al Señor en su corazón.